formas de conocimiento, ¿sí? Eh, Gracias a la generosidad de la universidad pudimos editar esta, sería la última obra sobre la cuestión del atomismo y la Eucaristía, dentro del pensamiento de digamos, un beato de la Iglesia Católica del siglo XIX, científico de formación, eh, profesor en la universidad, formado desde la Universidad de Italiana, pero que fue formado en las escuelas de matemática y astronomía de París. Eh, es un pensador muy importante, considero que es uno muy relevante porque en una época donde se dan muchas crisis, muchas tensiones y muchas transformaciones a nivel social, porque en el siglo XIX, que es básicamente el momento de su vida, que es entre 1825 y 1888, él, digamos, percibe en esa sociedad una fuerte impronta del laicismo, del materialismo, del socialismo, eh, y también eso va a repercutir también dentro de la universidad y dentro de la propia Iglesia Católica del siglo XIX, más que nada turinés. Me impactó mucho su figura cuando la conocí. De hecho, Pietro Parazzini, que fue un cardenal encargado en su momento de la prefectura para la Congregación de los Santos, una de sus propuestas fue que el día que él se jubilara, iba a dedicar buena parte de su investigación en la difusión de la vida y la obra de Francesco Fadi-Bruno, eh, que es creyente religioso, laico mucho tiempo y sacerdote en su última época de su vida. Pietro Palazzini publicó dos grandes tomos muy interesantes también, para presentar esta figura, que no es tan conocida dentro de la propia iglesia, pero en el siglo XIX tuvo una impronta muy importante, muy destacada. Él era amigo de Don Bosco y vecino de Don Bosco dentro de la iglesia, Leonardo Murialdo, y fue alumno de Cauchy, de Le Verrier, en el célebre observatorio astronómico. De hecho, hoy tenemos una carta en donde Le Verrier, perdón, donde Francisco Fadivino avisa que a un familiar que los cálculos que le permitieron a Le Verrier descubrir un planeta fueron corregidos por él, Francesco, eh, y él se licenció y se doctoró en matemáticas y en ciencias. En esa transformación de esa sociedad, en esas modificaciones que se dieron, el siglo XIX, con la presencia de los materialismos y de nuevas formas epistemológicas de organizar el saber, eh, estaba presente una problemática, ¿no? Que viene heredada más por lo menos del siglo XVII con fuerza, que es digamos, cómo vincular una teoría física de la materia, una teoría que considera que la materia es corpuscular, granulada, para algunos autores discontinua, con la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque en la época medieval hubo muchas discusiones sobre la cuestión eucarística, pero una se pudo resolver con cierta velocidad, que es la pregunta sobre el qué en la Eucaristía. ¿Quién está en esa Eucaristía? Sobre las discusiones si la presencia de Cristo es simbólica o realista. A partir del Concilio de Trento, eso queda ya resuelto y se considera que Jesús está presente en cuerpo, alma, divinidad, ¿no? en, en lo que en su momento era pan y dejó de ser pan, y lo que era vino y dejó de ser vino, ¿no? Para ser el cuerpo y la sangre. Ahora bien, luego de resolver, digamos, de tomar una postura, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento utilizó un mecanismo explicativo para decir cómo estaba presente Cristo en esas, en lo que era el pan y lo que era el vino, esa especie que se dice. Y utilizó una categoría que había sido pensada en la época medieval, presentada en la época medieval, que es la de transustanciación. Con la transustanciación era un modelo filosófico y teológico para poder explicar el cambio de sustancias, ¿no?
que deje de ser pan y vino para ser cuerpo y sangre. El problema que se dio es que el Concilio de Trento reconoce en el canon, el primer canon, digamos, que Jesús está presente en la Eucaristía, cuerpo y alma, y la mayoría de los filósofos y los teólogos de ese momento consideraron que la transubstanciación también tenía que ser algo dogmático. Con el correr del tiempo, el desarrollo catequético del postconciliar de Trento, o el conciliar tridentino, empezó a vincular la idea de transubstanciación con la idea de presencia real. Y poco a poco se fue instalando la idea de que la transubstanciación era la forma dogmática de comprender la presencia de Cristo, cuando el propio concilio no había dicho eso, pero eh, digamos, quedó instalado dentro de la sociedad. Bueno, eh, técnicamente, hasta el momento no había problema, excepto que algunos autores, algunos filósofos naturales del momento, hoy llamaríamos científicos, pero son filósofos naturales, como Galileo Galilei, que ampliamente conocidos, y otros, empezaron a pensar y a considerar la materia no dentro del paradigma sustancialista aristotélico, sino que consideran como una hipótesis primero plausible y ya después se acepta para ellos como tesis central, la idea de que la realidad, como decía, es granulada, está conformada por pequeños elementos. ¿Sí? En la misma época de Galileo también aparece Descartes, que considera también que el mundo está lleno de pequeños elementos, porque todos los elementos de la naturaleza se pueden ir dividiendo hasta un momento determinado. Ese momento determinado, algunos autores lo van a llamar corpúsculos, en el caso de Descartes, y otros que siguen la tradición del atomismo lo van a llamar átomos, que viene de Demócrito y Leucipo, ¿no? El filósofo de la época griega. Entonces, el problema es que Galileo Galilei, en una discusión que tiene con Horacio Grassi, Descartes que tiene con otros autores, empiezan a presentarle la cuestión de que la realidad en verdad es corpuscular, granulada, y no hecha de sustancias que lo que se modifican son sus accidentes, como lo trabajaban la mayoría de las escuelas filosóficas arraigadas en la tradición aristotélica. El propio Horacio Grassi le hace reconocer, le hace pensar a Galileo en la discusión sobre cómo están constituidos los cometas, ¿no? Esa discusión sobre cómo están constituidos los cometas a Galileo lo lleva a enunciar que el calor hay una cuestión objetiva y una cuestión subjetiva, ¿no? Que el calor no sería una sustancia en sí misma, sino algo que nos afecta a nosotros. Bueno, Horacio Grassi le dice que eso hay que tener cuidado porque eso puede tener problemas con la idea de transubstanciación. Recordemos que transubstanciación era, si bien es el mecanismo filosófico para explicarlo, se consideraba que era la dogmática. Entonces, tanto Descartes como Galileo, algunas ideas las transforman, y otros autores ponen sobre la mesa por qué son peligrosas esa idea de que la realidad digamos, está hecha de elementos pequeños. Y la idea básica sería la siguiente. Si yo toco pan, el olor es a pan, el gusto es a pan, entonces es pan. No puede ser nunca otra sustancia, la sustancia de Cristo. Bueno, pero a la vez, la mayoría de los autores aceptaban por obediencia de que no íbamos a poner esto en discusión. Pero poco a poco los filósofos naturales van haciendo un corrimiento hacia teorías físicas de la materia corpusculares o atómicas, ¿no? Y ya en el siglo XIX, digamos, con la presencia fuerte de las teorías materialistas, la presencia ya muy desarrollada de la química y de la física, de las propuestas que habían hecho Lavoisier, Danton, el Congreso de Karlsruhe sobre la tabla periódica, digamos, un montón de factores que se dieron en el siglo XIX llevaban a salir definitivamente de la tradición aristotélica, como había pasado ya con la cosmología, y ahora se salía también de la física. Ese cambio de paradigma físico también iba a traer problemas en el paradigma filosófico de la transubstanciación.
Bien. Entonces, un recuento simple. Tenemos por un lado la idea de que Cristo está presente en la Eucaristía, pero hay una teoría física que dice que si yo no lo siento así, no tengo esa sensación, no puede ser esa sustancia que se menciona, ¿no? Y que de las cosas solo puedo predicar la extensión, solo puedo predicar lo que se puede cuantificar. Todas las demás, los demás accidentes que menciona la física aristotélica simplemente no tienen sentido, porque la realidad está hecho de pequeñas cosas. Para la física cartesiana, todo está hecho de pequeñas cosas llamadas corpúsculos, y para la física atomista existen átomos que se mueven en el vacío. Ya la física tiene una impronta también newtoniana marcada, ¿no? Ya a partir de Newton, poco a poco, la mayoría de los filósofos naturales empiezan a aceptar esta idea de que la realidad está hecha de átomos, y lo que le va a agregar Newton con otros autores es la idea de que hay fuerzas que hacen que atraigan o que repelen, por ejemplo, los objetos para su conformación. Bien. Entonces, dentro de ese paradigma epistemológico, Francesco Fadigruno, que es va a tratar de hacer un aporte. Lo que tiene interesante es que él está formado tanto a nivel religioso como a nivel científico, de un nivel altísimo, ¿no? Él llega a ser doctor en matemáticas y astronomía, pero también tiene una fuerte formación en la cuestión religiosa cuando él va a estudiar a partir de 1849 en la Universidad de la Sorbona Matemáticas. Ahí se encuentra con otros científicos como Cauchy, Hermite y otros, que no solamente son científicos, sino que tienen una impronta social, con una presencia cristiana digamos, en los barrios más pobres, en las familias más desintegradas. Él, si bien viene de una familia acomodada, Francisco Fadigruno, el hijo de condes de Bruno, considera que ese es el camino para un cristiano, especialmente el cristiano del siglo XIX, y junto con su formación científica en astronomía, como te decía, en el observatorio de Condé-Verrier, y junto con la matemática con Cauchy, comienza a formarse de forma, digamos, cristiana con mayor profundidad. Él vuelve a Turín, y cuando vuelve a Turín comienza también a desarrollar investigaciones matemáticas, da clases gratuitas de análisis superior, porque no había análisis superior en Italia, solo había análisis matemático, funda una congregación religiosa, todo esto siendo laico. Y en sus últimos momentos, nunca pude acceder a la cátedra universitaria por esas luchas que había entre la iglesia y el Estado, ese Estado laico o laicista del momento, y bueno, termina desistiendo de esa posibilidad, ¿no? Una famosa frase de él que él dice, tengo dos títulos, hablo tres idiomas, publico en francés, en alemán. David Hilbert, el gran matemático, va a usar sus textos para dar su clase de geometría. Y, bueno, tiene un currículum impresionante, pero no puede acceder a la cátedra ordinaria, ¿no? Como titular. Él dice porque no recto ni doblo la columna vertebral, eh, y porque, digamos, su presencia como religioso se veía como un atraso dentro de la universidad, a pesar de todos los aportes que había dado. Él muere en 1888, un tiempito después de su amigo Don Bosco, y 100 años después es beatificado. ¿Bien? En ese contexto, en 1872, él publica un pequeño texto, un pequeño documento que se llama Piccolo Maggio de la Scienza della Divina Eucaristía, que es una propuesta de solución a esa presencia de esos materialismos en el siglo XIX turinés, pero también presenta su desarrollo sobre su mirada sobre cómo está constituida la realidad. Bien. En ese pequeño texto, que ha sido publicado en otra editorial, Francesco Fadigruno presenta las tres grandes teorías físicas del momento. Por un lado, el corpuscularismo de Descartes, la monadología de Leibniz y el atomismo de Newton. Las tres grandes teorías estaban en tensión en el momento, porque recordemos que en el siglo XIX, el atomismo, si bien era aceptado por muchas escuelas y por muchos científicos, eh, no queda reconocido como estudio científico sino hasta 1905, la teoría browniana con el movimiento browniano que propone Einstein. Bien.
En el siglo XIX, muchos autores trabajan como si la realidad es atomista y sin embargo no creen en la existencia de los átomos. ¿Por qué? Porque había una epistemología materialista muy fuerte, muy marcada, que consideraba que solo existían lo que puede ser medible, cuantificable u observable. Los átomos no se pueden medir, los átomos no se pueden ver, y entonces hay una tensión, digamos, las propuestas epistemológicas del momento generaban tensión dentro de las discusiones de los científicos entre sí y de las pequeñas e incipientes comunidades científicas que comienzan. Bueno, Francisco Padrino, sabiendo que hay una discusión sobre esas tres teorías, va a ir presentando cada una de ellas en un texto que parece que va a hablar de la Divina Eucaristía, y lo va a hacer, bueno, y va a considerar que tanto el corpuscularismo como de Descartes como la monadología de Leibniz no les sirven para explicar los fenómenos físicos y químicos que están presentes tanto en la física como en la química como en otras ramas, especialmente la termodinámica. Bien, y va a elegir el atomismo. El atomismo de Newton, ¿por qué? Porque el atomismo de Newton le permite no solamente explicar los distintos fenómenos de la naturaleza con los átomos que se mueven en el vacío y la presencia de las fuerzas que hacen que permiten la explicación del movimiento, de los cambios, después lo que va a ser la termodinámica, el electromagnetismo, etc. Elige el atomismo de Newton porque es una gran teoría explicativa, lo hace en 1872, o sea, justo en el momento donde se está discutiendo a nivel, nivel científico que tiene el atomismo, antes de la aceptación total y definitiva del atomismo como teoría científica, por su poder explicativo, por su poder predictivo, pero también porque ese atomismo le va a permitir mantener la idea de la transubstanciación. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer muy simple, los invito a todos a poder comprar los libros y ver cómo es la propuesta de él, ¿no? La forma en que él resuelve. Pero la idea central es que, digamos, uno no puede vincular la extensión como la sustancia, ¿no? La extensión no es lo mismo que la sustancia de las cosas. Porque él dice, si yo a la materia la puedo dividir digamos, por infinitos momentos, digamos, en muchas partes, siempre voy a tener una parte de algo, pero no va a ser nunca sustancia. Entonces, sustancia y extensión son, digamos, elementos distintos de la consideración sobre las cosas. Para hacer física y para hacer química necesito considerar la idea de la extensión, porque la extensión me permite pensar que existen átomos que se mueven en el vacío y que hay presencia de fuerzas que permiten la transformación de la realidad. Pero debo recuperar también la idea de sustancia porque está en otro plano que no en la medición. Entonces, esta idea, o sea, he hecho un resumen muy sencillo, los invito a que lo miren después cuál es la propuesta de él. Esta idea de esa separación de campos dentro de la física, por un lado, y la filosofía por otra, va a ser digamos, la gran propuesta que va a hacer Francisco Padrino siguiendo la tesis tradicional tomista, en donde los planos, para comprender la realidad, tienen que estar separados, ¿sí? Entonces, lo que a mí me interesó mucho, que ha sido objeto también de trabajo de investigación doctoral, es cómo un autor lleva adelante, un autor del siglo XIX lleva adelante una propuesta religiosa que le permitió elegir una teoría que después va a ser asumida. Esto no va a pasar siempre, ni todas las ideas religiosas llevan a ideas científicas, pero es un ejemplo concreto de cómo uno no debe dejar de lado teorías que no son estrictamente científicas o que no se adecúen estrictamente al marco epistemológico y metodológico del momento, porque en otro momento, cuando hay nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas propuestas de teorías científicas, podríamos cambiar de teoría, ¿no? Eh, para cerrar la idea, recordemos las ideas que tenía Karl Popper de no desestimar ideas metafísicas o incluso ideas religiosas para hacer ciencia. Y él justo había puesto el ejemplo del atomismo. Popper decía que el atomismo es un ejemplo concreto donde las cuestiones religiosas y las cuestiones filosóficas y metafísicas, o sea, los enunciados,
que no son directamente observables, permiten, no solamente permean las teorías, sino que también permiten sostener o elegir, en este caso, en el célebre discusión sobre cuál es una teoría que es más pertinente que otra, permiten sostener algo que después, con el desarrollo de nuevas teorías y de nuevas herramientas tecnológicas, vamos a poder utilizar una teoría que por lo menos socialmente, dentro de la comunidad científica, es aceptada. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberme excedido. No. Gracias, Emanuel, gracias por aceptar esta invitación, una colaboración muy valiosa para las reflexiones que venimos haciendo desde ayer y hoy, con una perspectiva tan original de Fadi Bruno en su época, introduciendo el diálogo entre ciencia y religión en la teología eucarística. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera pedir alguna precisión más. Padre Marcelo. Muchas gracias, Emanuel, por tu exposición que nos recuerda lo que vivimos el año pasado con el Congreso de Ciencia y Religión, temáticas que son fundamentales y que el hecho de que hayan tenido lugar en nuestro Congreso con el tema eucarístico nos animan mucho a seguir creciendo en este diálogo de ciencia y religión. Muchas gracias por tu publicación, que hoy nos trae esta figura para muchos de nosotros desconocida y realmente tan relevante para el ámbito universitario, con los desafíos que tuvo él en ese momento y ese esfuerzo de dar una respuesta de la Eucaristía. Bueno, sobre todo quería ponderar tu aporte. Mi pregunta sería más una curiosidad que por mi desconocimiento, no sé si es pertinente la pregunta, pero con esto del atomismo, si en tus investigaciones viste citado a Lucrecio de Rerum Natura, si Fade Bruno, porque me parece que en el siglo XIX circulaba bastante este texto y si tuvo que ver algo en la respuesta contra el atomismo, se citó, porque Lucrecio influyó también muchas veces en estas posturas atomistas, si tuvo lugar en alguna de las citas o de las respuestas de Fadi Bruno. Bueno, buenas tardes, padre. El agradecido soy yo, la verdad, por la confianza que han tenido de llevar adelante la publicación. Si él menciona muy al pasar, solo que como él estaba formado dentro de, digamos, una corriente más bien científica, filosófica sobre el atomismo, su, digamos, la marca, su distinción, es utilizar otras corrientes científicas y epistemológicas digamos, que seguían la corriente newtoniana, ¿sí? Va a ser Newton, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Porque la edición anterior a la que hemos hecho nosotros es de 1960, y el autor que lo había hecho era un sacerdote cardenal Pietro Caramelo, y él hacía énfasis en que la tradición que seguía Francesco Fadibruno era de Leibniz. Pero bueno, justamente mi investigación fue porque es la tradición newtoniana la que a él le va a dar esas herramientas. Porque tanto Descartes como Newton, pensamos que también ellos son contemporáneos en el siglo XVII, esa imagen, digamos, anulada que yo mencionaba, ¿no? Esta de la partición de la materia, ambas posturas tenían niveles de explicación fuertes. Pero Francesco Fadibruno dice la cartesiana, en el fondo, no termina explicando nada, solo es propedéutica, solo me permite a mí poder explicar la discontinuidad de la materia a partir de la idea de, para Descartes, que todo es un plenum, ¿no? Que todo está lleno de corpúsculos. Pero sí la física de newtoniana, con la fuerza, con la introducción de la fuerza, que es lo que no tiene Descartes tiene más fricción que fuerza, con esa fuerza y con el desarrollo de nuevas perspectivas científicas sobre distintas fuerzas que surgen, es la que le va a permitir poder decir, bueno, esta teoría es la teoría que debe ser aceptada. Porque también la física clásica, hay que darse él hace mucho énfasis en que considera el átomo como una unidad de fuerza y que está en constante vibración. O
¿sí? Es como, él dice, un cronómetro de vibraciones, siguiendo a otro científico. Porque, por eso digo, al pasar la menciona y justamente hace esa pequeña crítica al atomismo tradicional, ¿no? La de Lucrecio o la de Demócrito, la tradición atomista que aparece también en la época medieval con Nicolás de Oresme. La idea es que solo átomo y solo vacío tampoco explica, ¿no? O sea, ni todo corpúsculo explica todos los fenómenos de la naturaleza, y el atomismo en el sentido clásico, ¿no? Ahí hace una pequeña cita en latín. Ni siquiera eso, sino que se necesita ese atomismo clásico de reconocimiento de átomos que se mueven en el vacío, pero tengo que agregarle los cálculos de fuerzas que propone Newton en los principios matemáticos de la filosofía natural. ¿Sí? Formal, formal, Bueno, nos formal. corre el tiempo, lamentablemente, siempre andamos las corridas, pero te felicitamos con este aplauso para todos los que... Te reitero, te reitero que es muy importante tu aporte para nosotros, así que serás nuevamente convocado en algún momento para seguir profundizando. Gracias desde ya. Gracias a ustedes. Salud.